surgió de una manera muy extraña porque yo no soy un escritor, yo trabajo en el ambiente científico, soy profesor en la universidad en ciencias, en físico-química, y hago investigación científica. En realidad, una vez que estaba en un congreso de física estadística, yo soy de Argentina, este congreso se hacía en la ciudad de La Plata, que está muy cerquita de la ciudad de Buenos Aires, y en un instante un amigo mío, con el cual solemos conversar mucho de cuestiones de tipo filosófico, me sugirió por qué no escribía una novela. En realidad, mi primera respuesta era que estaba loco, que yo no me sentía en condiciones de escribir una novela. De hecho, este género literario no me era tan habitual, es decir, a mí siempre me ha interesado más el ensayo que la ficción, y además me pareció una tarea muy importante, digamos, propia en ese momento. Pero al volver de ese congreso, yo volví a mi ciudad, que está a unos 700 kilómetros al sur, dentro de la misma provincia de Buenos Aires, y venía en un autobús, y el autobús hace una parada, yo venía durmiendo, y de una manera muy extraña, cuando me despierto, se me viene casi como toda la trama de la novela. Y fue muy extraño, porque en ese momento empecé a tomar notas apurado, y era como abortar una criatura, no hacerlo, digamos, tuve que ponerme a escribir. Al principio con muy poca expectativa, digamos, yo no esperaba que se concretara realmente una obra literaria. Simplemente le estaba dando una oportunidad a eso que no podía matar. Y bueno, extrañamente con el tiempo me fui interesando mucho, me fui compenetrando mucho con la cuestión, empecé a disfrutarlo también mucho. Y bueno, así surgió esto, que en realidad tenía una motivación más de índole filosófica, digamos. Yo quería decir algunas cosas, en realidad quería aludir a ciertas cuestiones que no son tan fáciles de decir, que son más indecibles, más intangibles. Y bueno, se fue concretando en esto, que era una novela, es una novela que está ambientada en la época de la conquista, o sea, es una novela que tiene elementos históricos importantes, en una etapa que es muy compleja, en América, que recién nacía, la conquista, el encuentro entre las dos culturas, lo cual suponía además un problema adicional, porque debe ser un trabajo de investigación importante, si a mí me hubieran dicho tenés que escribir una novela para tratar de aludir a ese tipo de cuestiones, ese tipo de ideas, ese tipo de nociones, hubiera buscado otro contexto más que un histórico, porque realmente era como que el trabajo que suponía era más complejo. Pero bueno, realmente es una cosa que terminé disfrutándolo mucho y aprendiendo mucho. Puede llegar a sonar como pedante en realidad, ¿no? Un título en realidad en italiano, una novela que está escrita en castellano. El título en realidad tiene que ver con, o deriva de otro título, que es el título de un escrito en el que deviene un diario de viaje de uno de los personajes de la novela, que es en italiano. Y yo sentía que tenía que ponerlo en la lengua natal, de ver con que este título viene de otro título, que es un escrito, una especie de libro en que deviene un diario de viaje de uno de los personajes centrales de la novela, que era un italiano. Y tenía que ponerlo en su idioma natal, en la lengua del Dante, porque básicamente es lo que uno hace cuando está en otro país, digamos, por lo menos en general el tipo de experiencia que me ha tocado vivir. Cuando uno está en otro lado, por más que incluso pueda estar muy consustanciado con el idioma, pueda pensar en el idioma extranjero, es muy interesante que uno rotula las cosas o titula en su idioma natal, incluso cuenta o enumera en su lengua natal. Un poco tiene que ver con una experiencia que tuve con un colega mío en la Universidad de Montpellier, que es suizo-alemán de origen, dirigía un instituto allí, y estábamos conversando una cuestión científica, y en un momento empieza a enumerar con los dedos, empieza eins, zwei, drei. Estamos hablando en inglés, y él contaba en alemán, ¿no? Entonces, en realidad sentí que tenía que ponerlo en el idioma del personaje.
realidad es un lugar que no está en ningún lado, y en realidad, si uno pudiera explicarlo con mucho más tiempo, está en todas partes. Tuve que crearme una especie de una tribu indígena muy particular, en realidad con un barniz incaico muy notable, pero una tribu en la cual tuve una tribu aislada, características especiales, en un lugar que geográficamente puede estar en cualquier parte de América, en las montañas, desde el altiplano boliviano hasta la Patagonia argentina. Y la idea es que tuve que crear una tribu, tuve que crear un mito de origen, una cosmovisión, digamos, dioses tuve que crear para esta tribu, porque en realidad la idea era vincular eso con algunas cuestiones o algunas nociones filosóficas. Es decir, trabajé un poco como un sastre, creé una tribu. Entonces el lugar no podría precisarlo, digamos. Apelo un poco a la magia, que cada uno busque dónde estar, digamos. La magia es un recurso interesante, digamos. Apelé un poquito a eso en la novela. Es muy tentador porque da muchas libertades, a veces se puede exceder demasiado, pero eso es muy interesante. También otra cosa que es muy interesante es cómo las visiones son muchas veces muy diferentes y un mismo acontecimiento puede ser visto de ópticas muy distintas, o puede tener explicaciones muy distintas, o representar simbólicamente cuestiones muy distintas. Entonces hay ambigüedades deliberadas en la novela en ese sentido, que hay acontecimientos que por ahí son muy claves, que tienen una versión según los indígenas y otra versión según los españoles. Bueno, un poco como deslicé hace un ratito, yo no elegí el tema, quizás yo hubiera elegido otra cosa más simple, por lo menos para mí, porque esto supuso un trabajo de investigación que fue arduo. El tema me eligió a mí, vino de un sueño en realidad. Lo que sí elegí deliberadamente era el tema que subyace en realidad toda la novela, que es una noción que subyace a ella, que tiene que ver con la inconmensurabilidad. Eso sí es lo que tenía que decir, eso es lo que tenía necesidad de decir en realidad. De un modo extraño se vehiculizó en una novela, pero digamos, yo quería decir algunas cosas, en realidad quería aludir a algunas cosas, porque lo que yo quería decir era indecible. Necesitaba aludir a ello simplemente, pero bueno, la temática en realidad tiene que ver, en ese sentido, tiene que ver con la idea de la inconmensurabilidad. Borges dice en La esfera de Pascal algo así como que la historia de la humanidad podría resumirse en la diversa entonación o enunciación de unas pocas metáforas. Y nos lleva a la antigua Grecia, en donde por contraposición a los dioses homéricos se postula la noción de la esfera que se conoce luego la esfera de Pascal o la esfera mística. Esa noción que resonó básicamente a lo largo de muchas culturas, desde Oriente a Occidente, que dice que Dios es una esfera cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Es decir, tiene que ver con la presencia de un centro ubicuo, es decir, está en todas partes, que sustantiva, que da sentido a sus diversas manifestaciones. Las manifestaciones son infinitas, digamos. La esfera es infinita porque el centro está manifestado en toda la creación. Y limita, es infinita pero es limitada por el centro. Esto alude a esta noción de la inconmensurabilidad del mundo, es decir, que cada porción del universo es ingentemente rica, cada porción del universo
es plena de belleza. Digamos, cada porción del universo es ingentemente rica, está dotada de una innegable belleza y profundidad. El tema tiene que ver con el modo en que nosotros miramos y el modo en que nosotros vemos o descubrimos esa belleza que anida en todo. De alguna manera esta metáfora lo que dice es que hay un fundamento común, algo que nos hermana, digamos, algo que nos hace uno. Esa noción de la inconmensurabilidad del mundo en realidad es un denominador común que está en de una infinidad de visiones, de religiones y de filosofías. Está, por ejemplo, en el mandato cristiano de ama a tu prójimo como a ti mismo, ama al mundo porque Dios vive en su creación, hasta, por ejemplo, la noción budista, que es una religión no deísta, es una religión, en realidad es casi una filosofía que nos dice que el uno está en el todo, que todo es uno. ¿Sí? Bueno, en realidad sí, probablemente mi voz pueda ser original, más que nada por el hecho de que digamos, soy alguien que proviene de un ambiente que es relativamente ajeno al literario. Creo que de algún modo la belleza en la expresión, el lenguaje poético, creo que surge cuando uno realmente siente esa presencia de esa belleza, porque eso es algo que me resultó muy interesante, digamos, para alguien que, como yo, descreía un poco del lenguaje poético. Es decir, yo siempre fui muy consciente de la potencia de la belleza. Es decir, la belleza es contundente, es convocante, y el lenguaje poético es muy fuerte en ese sentido. Pero yo siempre fui mucho más afecto al lenguaje propio del ensayo. Y una cuestión muy interesante que descubrí en este tipo de lenguaje poético y alusivo, una fuerza muy grande, y realmente me pareció que mi amigo que me había incitado a escribir esta novela quizás era muy sabio en ese sentido, porque yo tenía que de alguna manera tratar de aludir o versar sobre lo indecible, sobre lo inabordable en su completitud desde lo conceptual. Entonces el lenguaje del ensayo en ese sentido quizás puede ser complicado, porque por un lado el lector del ensayo lo hace con un espíritu crítico en general muy alto, es decir, en una alerta intelectual que es muy útil, muy interesante en ciertos contextos. Por ejemplo, está trabajando sobre una teoría filosófica, pero este no es el caso. Aquí la idea era tratar de aludir a ciertas cuestiones, tocar las fibras más íntimas de los lectores, como para que el lector experimentara ciertas cuestiones. Y me parece que en ese sentido el lenguaje poético es superior al otro tipo de lenguaje. Eso me pareció muy interesante porque, a diferencia del lector de un ensayo, como decía, lo hace con un espíritu crítico muy elevado, el lector de una novela lo hace en un estado mucho más relajado, en un estado en el cual resulta mucho más permeable. Entonces es más fácil que me parece más sencillo que pueda experimentar cierto tipo de sensaciones. Entonces, por ese lado me pareció encontrar una virtud muy interesante en el lenguaje poético. En realidad uno trata de cuidar el lenguaje todo lo posible, pero en realidad me parece que la belleza, si bien muchas veces nosotros nos confundimos con impostores, la belleza no es una cuestión que sea tan fácil de falsificar. Digamos, me parece que las imitaciones nunca son buenas, digamos.
la belleza en general surge, si hay belleza en el lenguaje en general, me parece a mí que no es por una virtud necesaria de que el escritor haya tenido una habilidad particular, sino que en muchos casos tiene que ver con que se plasma una vivencia de belleza, es decir, uno describe bellamente algo que vivió, al menos, aunque digamos lo haya hecho a nivel creativo, digamos, con belleza, es decir, la belleza se filtra por los poros, digamos. No sé si es tan fácil de buscar, digamos, la belleza, la belleza, como decía, es muy contundente, es algo muy atrapante que nos conmueve y nos arrastra, digamos, de un modo muy potente, pero es inasible en realidad, es muy difícil. No es tan fácil, digamos, la belleza aparece espontáneamente, no es tan fácil de buscar, es como esas presas tímidas que escapan, digamos, ¿no? Uno tiene que crearle el clima como para que aparezca, me parece, ¿no? Y en realidad, yo no valoro tanto, más que nada, probablemente porque espero no cometer ningún pecado en este tipo de observación. Por ahí alguien que esté muy en el ambiente de la literatura podría tomarlo a mal, pero digamos, yo no valoro tanto la belleza en la forma de decir como en lo que se dice. El fondo, que en las formas, en realidad. Aunque si el fondo es bello, eso se traduce en la forma, creo que de manera natural. Entonces, ahí descubrí otra virtud en la palabra poética, que va más allá, digamos, yo necesitaba el lenguaje, evidentemente necesitaba el lenguaje poético porque necesitaba versar sobre lo indecible. Ahora bien, no solamente en ese tipo de cuestiones es importante, es decir, no solamente cuando uno tiene que hablar de algo que tiene ribetes, si se quiere, más filosóficos, dicho en cierta, sin demasiada pretensión, sino que la belleza tiene, el lenguaje poético tiene una gran potencia cuando, más allá de buscar la belleza en las formas, intenta rescatar belleza en eso que describe. Es decir, cuando busca la belleza más que en las formas de enunciar, en el objeto de la enunciación. Y ahí adquiere un relieve completamente diferente. Es decir, yo creo que ahí la palabra poética toma un sentido profundamente filosófico y eminentemente ético, en el sentido de que, yendo a esta noción o estas metáforas que aludía al principio, la belleza está en todos lados alrededor nuestro. Nosotros somos los que muchas veces no sabemos ver. Entonces, la palabra poética, al rescata esa belleza que anida en el objeto de la narración, de la enunciación, y lo resignifica. Es decir, cuando un autor a nosotros nos habla de algo, no quiero objetivar, decir algo, pero cuando nos habla el autor nos habla de su madre, de su perro, de un árbol, de un pájaro, de lo que fuere, digamos, nos está llamando la atención sobre algo que nosotros ignoramos a cada paso. Es decir, para nosotros en general, las personas, los árboles, los perros, los pájaros, suelen representar un poco más allá que reducciones, que objetos que no tienen demasiado interés. Y en realidad, nuestro modo de relacionarnos con el universo tiene que ver profundamente con el modo en que nosotros lo vemos, el modo en que lo sentimos, lo captamos. Entonces, si uno ve belleza en el universo, si uno siente que está dotado de una ingente profundidad, de una ingente belleza, el modo de relacionarse es completamente distinto al modo que usualmente lo hacemos. Entonces eso es capaz, digamos, de mutar por completo el modo incluso de relacionarnos con los demás. El modo de ver nos habla muchas veces más de nosotros mismos que de lo que vemos en realidad. Entonces,
la palabra literaria, la palabra poética, termina teniendo una contundencia filosófica, una contundencia ética muy interesante. Volviendo un poco a la proposición borgiana, sin pretender para nada corregir al gran maestro, la historia de la humanidad bien podría describirse como aquella de la enunciación de unas pocas metáforas, en muchos casos la degradación, la imposición de metáforas cada vez más degradadas. Es muy interesante, por ejemplo, hace poco estaba escribiendo algo muy rápido sobre el concepto de solidaridad. La solidaridad vendría a ser para el diccionario algo así como la adhesión circunstancial a la causa o empresa de otros. Una definición tremendamente aséptica, pero bastante válida. En general es la noción que muchas veces se practica en la solidaridad. En cambio, si uno, por ejemplo, va a la etimología de la palabra, la etimología suele ser muy sabia, lleva a los orígenes. La solidaridad tiene que ver proviene de las familias de sólidas en latín, que tiene que ver con algo que es sólido en el sentido de fuertemente unido, algo que está hecho uno. Por ejemplo, en un instrumento de medición, en ciencia, una escala es sólida a un instrumento cuando es parte del instrumento, está unida, soldada, es parte de él. Entonces la solidaridad en realidad viene a ser un reconocimiento de algo que ya está, digamos, no es una acción que está limitada tanto en la extensión temporal y espacial, como lo sugiere la definición del diccionario, sino que en realidad deviene del reconocimiento de que yo estoy en el otro, y el otro de alguna manera está en mí. Tiene que ver con una noción mucho más profunda, de que hay un fundamento común, de que existe algo que nos hermana, ¿sí? Entonces, la solidaridad es prácticamente una redundancia en ese contexto. La solidaridad es existir, es reconocerse, es sentirse, porque me siento en mí, me siento en los otros. Yo creo que todo autor está en su novela, en una novela. En general siempre se cuelan retazos de uno de forma ya sea intencionada como no deliberada. Yo creo que de alguna manera me puedo identificar con muchos de ellos. Algunos pueden resultarme más simpáticos que otros. No sé, creo que los llegué digamos, son los personajes, por lo menos para mí, que soy alguien bastante inexperto en esto, son como sus criaturas. Es decir, tengo temor de sonar pedante en esto, pero al escribirlo, también al releerlo, he llegado así a emocionarme casi hasta las lágrimas con algunos acontecimientos que le ocurrían a mis personajes. Hay cuestiones fuertes, sucesos fuertes en la novela. Entonces, por favor, no quiero sonar pedante en el sentido de que no quiero decir que se le va a ocurrir a un lector, sino que me ocurrió a mí por el hecho de que uno tiene una cierta relación filial con sus personajes, son sus hijos. En realidad me gustan varios de los personajes. Son personajes que, en principio, como toda la novela, yo al principio había pensado de que era un escrito en el que quería decir ciertas cosas y tenía el temor de que la narración en lo literario terminara siendo escuálida, ¿no? Después creció y tuvo un volumen tal la parte de la novela en lo narrativo, y me involucré tanto que en algún momento llegué a tomar lo opuesto, es decir, que el trasfondo, si se le quiere poner un nombre, naufragara en lo literario, que se diluyera por completo. Yo en realidad concebí la novela como si fuera un pintor, es decir, un pintor impresionista, es decir, en grandes trazos, y eso se aplica también a los personajes. No busco una novela en la que uno tenga un grado de detalle muy importante, pero sí tratar de que los trazos sean lo más firmes y lo más descriptivos posibles, que esos trazos nos dieran los aspectos más salientes y más profundos, digamos, de los personajes. Pero digamos, son personajes que tienen un desarrollo en cuanto a la necesidad que tenía de expresar
ciertas cuestiones, pero hay personajes que son muy personajes bien terrenales, canónicos, digamos, y hay algunos personajes que me permito jugar un poco más con algunas cuestiones más, si se quiere, un poquito mágicas, un poquito más sobrenaturales, y realmente con muchos de ellos tengo algunas cosas con las que me identifico y otras que no, y a muchos de ellos los disfruté, y algunas de las cuestiones que sí está en la novela, porque hay varias cuestiones que no eran la línea directriz original, pero que también fueron surgiendo, que tiene que ver con aristas o decía, líneas así laterales que fueron apareciendo, como por ejemplo el hecho de la redención de muchos de los personajes. Muchos de los personajes cambian en la novela y muchas veces se redimen de ciertas cuestiones, desde la redención del que peca por soberbia hasta de la redención de cuestiones más terrenales o más, si se quiere, más difíciles. También tiene que ver con una cierta apelación a la tolerancia y a la capacidad de tener una visión más amplia y a no etiquetar, porque aquí volvería un poco a lo anterior, es decir, creo que uno de los problemas más graves que tenemos como sociedad en realidad hoy en día tiene que ver con el ejercicio de algo que yo le llamo reduccionismo filosófico, en el sentido de que nosotros nos vemos a todo como etiquetas, es decir, nos creamos reducciones y después esas reducciones reemplazan por completo a las cosas a las que pretenden designar, y nos relacionamos con las reducciones, no nos relacionamos con el ser. Entonces nuestro modo de relación suele ser muy frío, muy aséptico. Es por eso que digamos ese reduccionismo que trasplantado desde lo operativo, que evidentemente nosotros necesitamos reducir en nuestra vida cotidiana, necesitamos reducir todos ciertos parámetros para poder ser efectivos y funcionales. El problema está cuando nosotros eso lo extrapolamos al modo de ver todo el mundo, es decir, hay una inercia, un peso casi inductivista que la costumbre está de reducir y reducir, nos hace que nos creamos por completo la reducción. Y la reducción en un momento amputa de sustancia todo, ¿sí? Nos quedamos solo con la reducción. Si nosotros pudiéramos tener cierta conciencia a nivel profundo, o al menos a nivel racional, de que todo lo que está a nuestro alrededor guarda en sí, en cada cosa anida una profunda belleza, una profunda... hay una gran profundidad. Entonces el modo de relacionarnos con el mundo sería por completo distinto, y creo que tendríamos una chance de ser una sociedad mucho mejor en ese sentido. Yo no soy un escritor profesional, ni tampoco soy alguien que esté todo el día buscando historias para contar, todo lo contrario. En realidad esta novela me ha robado mucho tiempo de mis otros tipos de actividades científicas y docentes. Entonces es una novela que en realidad es hija de una necesidad casi visceral de decir ciertas cosas, cuestiones que he abordado en algún momento con un ensayo un poco primitivo, en algunos cuentos, en algunos escritos cortos. Yo creo que uno nunca tiene muchas cosas interesantes para decir, por ahí tiene una cosa. Y en mi caso es como que hay una cuestión que tengo para decir. Uno se vive autoplagiando en ese sentido. Es como que a falta de mayor elocuencia uno busca al menos la redundancia, ¿sí? En el sentido de decir, bueno, hay que decirlo tantas veces como sea necesario, ¿no? Y hay cuestiones en las cuales yo creo que es importante que se sumen todas las voces que sean necesarias, digamos. Hay cosas que es importante que se repitan, como digo, a falta de una mayor elocuencia. Entonces es una novela que a mí me interesa que se difunda porque hay una cuestión que sentí necesidad de decir. No, puede ser que uno escriba un poco para uno en algún sentido, pero realmente yo
escribo como para tratar de transmitir. No escribo porque sí, no escribo por placer o deleite, más allá de que después lo disfruté y tuvo sus momentos de gozo hacerlo. Escribí por necesidad. Básicamente soy una persona que siempre se sintió muy atraído por comprender el mundo. Y es algo que muchas veces pienso, no sé si fue casualidad que caí en la ciencia, por ejemplo. A mí siempre me interesó mucho la filosofía, me hubiera encantado ser filósofo en esas épocas donde la filosofía lo era todo, con ese eclecticismo y esa capacidad de abordar todos los problemas. En realidad siempre fui alguien que se sintió un amante del mundo, es decir, la novela de alguna manera lo que apunta es a tratar de pensar en ese tipo de visión, que se desembarace, como decía hoy, de ese reduccionismo y que nos permita convertirnos en amantes, es decir, poder transitar por el mundo en la condición de amantes, porque el amante del mundo en realidad vive en comunión con él. El amante del mundo siempre tiene recompensa. Es decir, a diferencia del tirano, a diferencia de aquel que busca dominación, el amante siempre es recompensado. La belleza siempre recompensa al amante.